Gracias por permitirme entrar a la casa donde estás, al hogar donde te encuentras. Quiero orar al Señor esta mañana. Han sido unos días muy fuertes, muy especiales también aquí en la ciudad de Estados Unidos, en Dallas. Queremos compartir contigo este tiempo de presencia de Dios, este tiempo de palabra de Dios. Queremos pedirle al Señor que su gracia nos acompañe en este tiempo. Y te invito a que te puedas a darle like a nuestra transmisión, compartirlo con otras personas. Vamos a orar al Señor. A veces estamos un poco preocupados por toda la transmisión, pero queremos que el Espíritu Santo nos pueda ayudar en este proceso para poder compartir esta palabra. Así que esta mañana, ahí donde te encuentres, quiero invitarte a darle gracias a Dios. Vamos a permitirle que Dios pueda ministrarnos en este día, pueda llenar nuestro corazón de su gracia. A pesar de todas las cosas que estemos pasando, le pedimos al Espíritu Santo que sea sobre nosotros. Así donde estás, levanta tus manos, déjame orar por ti, déjame pedirle al Espíritu de Dios que nos ayude. Padre, eterno Dios, creador del cielo y de la tierra, nosotros te bendecimos, Señor, en esta mañana. Y te pedimos que tu Espíritu Santo venga sobre nosotros, Señor, nos pueda llenar, nos pueda bendecir, pueda, Señor, que tu presencia pueda llenar nuestros corazones, que tu palabra, Señor, germine como esa semilla poderosa que es sembrada, Señor, en nuestros corazones. Envío esta palabra, Señor, a cualquier parte de la tierra donde se verá este mensaje y a las personas que recibirán esta palabra. En esta hora, esta palabra, Señor, esta semilla que sale de nuestra boca, Señor, será sembrada, Padre, en el corazón de tu pueblo. Te damos gracias, Señor. Creemos poderosamente, Señor, que esta palabra no volverá atrás vacía, sino hará aquello para lo cual es enviada. Te damos gracias con todas las fuerzas de nuestro corazón. Así que te damos, Señor, bendecimos tu nombre, adoramos tu nombre. Ahí donde te encuentres, una vez más quiero enviar un saludo a toda la gente linda que siempre se conecta. Envíanos tu necesidad de oración para poder orar por ti. Escríbenos tu nombre, mantente interactuando con nosotros. Esta palabra yo sé que te va a bendecir. Esta palabra va a ayudarte mucho porque a mí también me ha bendecido mucho. Así que esta mañana quiero que podamos compartir un pasaje de la Escritura. Quiero que vaya conmigo al libro de Isaías, al capítulo 55, versículo 11. Quiero que vaya a Isaías 55, 11. Este mes estamos hablando acerca de los procesos de Dios, ¿no? Y hoy quiero hablar acerca de la palabra profética. Y fíjate cómo una palabra tiene cumplimiento, cómo esta palabra, desde el momento en que sale del corazón del hombre de Dios, de la mujer de Dios, esta palabra corre los cielos y la tierra y esta palabra viene a cumplimiento a nuestras vidas. Así que Isaías capítulo 55, versículo 10 y 11, quiero que lo lea conmigo. Vamos a leer este pasaje en la Biblia de las Américas. Si lo tiene, por favor, quiero invitarle a que lo pueda leer. Capítulo 55 de Isaías, versículos 10 y 11. Dice, porque como desciende de los cielos la lluvia, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come. Dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino riega la tierra, haciéndola producir y germinar, dando al sembrador pan. Dice, dando semilla al sembrador y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que sin haber realizado lo que yo deseo y logrado el propósito para el cual lo envío. Mire qué tremenda palabra. Dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que yo deseo
y logrado el propósito para el cual la envié. Yo quiero hablar de un tema muy fuerte, muy controversial, porque la palabra profética es algo que mucha gente no acepta y piensa que el Dios que nosotros tenemos ha dejado de hablar en este tiempo. Es lamentable que la iglesia cristiana haya abandonado realmente el fundamento y la razón por la cual nosotros existimos. El fundamento de nuestra fe es la palabra de Dios. La palabra de Dios, porque esta fue lo primero que fue soltado sobre la tierra. Ahora, quiero que entendamos algo respecto al lenguaje hebreo y al lenguaje que nosotros manejamos. Muchas veces en el lenguaje hebreo, Dios ha puesto muchas señales para poder conocerle a Él, ¿no? En el español nosotros podemos tener varias palabras, pero no tienen el mismo significado. Por eso es importante que usted y yo entendamos lo que Dios quiere comunicarnos muchas veces en este proceso. Yo quiero que tú sepas que la palabra palabra representa manifestaciones diferentes de la naturaleza de Dios. Porque decíamos hace unas semanas atrás en un programa acerca del poder de la palabra, que la palabra es un espíritu, que la palabra es una persona, que la palabra era Dios mismo. Por eso, cuán importante es que nosotros entendamos que cuando nosotros hablamos, nosotros estamos desatando un poder, estamos desatando una energía que tarde o temprano va a venir a manifestarse. La palabra en su primera referencia en el libro de Génesis habla de una semilla. La palabra semilla viene de la palabra esperma. Es aquella que fecunda, ¿no? Una tierra. La palabra viene también del hebreo dabar, y esto significa un mensaje. El dabar es un mensaje. También fíjate que la palabra en el griego tiene una connotación que le llaman rema y también le llaman logos. Las dos cosas vienen de parte de Dios para que nosotros podamos conocer la naturaleza de Dios. Cuán importante es esto, porque en medio de esta revelación podemos conocer a Dios. Juan capítulo 1, versículo 1 nos habla acerca de Él, que es la palabra, que es el Mesías, que es la representación. Fíjense lo que dice la traducción, una de las traducciones de la Biblia. Dice: en el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios, la palabra era Dios y todas las cosas fueron hechas por esa palabra. Así que nosotros podemos definir que la palabra profética es la semilla que sale de la boca de Dios y que está buscando dónde germinar, dónde manifestarse. Y Dios muchas veces usa diferentes canales para hacernos llegar esa palabra. Recuerda que toda semilla va a crecer en medio de la tierra, y esa semilla va a necesitar un ambiente propicio para germinar. El otro día hacíamos un podcast hablando acerca de esto y decíamos algo que es una verdad. Puede pasar muchos años. Se han encontrado, hermanos, en el Perú, en Egipto, en todos los restos arqueológicos, vasijas con semillas de cientos de años, algunos tienen miles de años, y esa semilla se ha sembrado en la tierra y se le ha puesto en un ambiente propicio para germinar. Y no importa cuántos años hayan pasado, esa semilla ha vuelto a germinar. Y es así la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra que Dios envía, Dios la envía a la eternidad. Y esa palabra está en el ambiente, está en la atmósfera, buscando un recipiente, buscando un ambiente, buscando una atmósfera propicia para llevarse a cabo. Quiero que sepas que hoy la religión lamentablemente no cree en una palabra profética. Ellos dicen que ya Dios dejó de hablar. Fíjate cuán equivocado está esto, porque Dios no ha dejado de hablarnos. Y cuando hablamos de la palabra profética, estamos hablando de esa palabra que viene del corazón de Dios.
Ahora, ¿por qué Dios envía su palabra profética? Yo quiero compartir contigo que hay 7 propósitos específicos. ¿Por qué Dios envía la palabra profética al mundo? La palabra profética a la naturaleza, la palabra profética a la creación, ¿no? Uno, Dios usa la palabra profética. Uno de los propósitos de esta palabra es activar el don que Dios ha puesto en nosotros. Si usted se da cuenta, usted va a ver a un Elías y yendo donde un Eliseo, tirándole su manto y desatándole una palabra profética, activando la naturaleza de profeta que tenía Eliseo. Yo quiero que tú sepas que tú no te conviertes en un profeta. Tú naces así. Tú no te conviertes en cuanto a los ministerios y los dones de Dios. Nosotros nacemos, ¿no?, con el don. Somos, alguien le llamó los hombres don, ¿no?, o doma, que nacen con esa naturaleza. Un seminario no puede darte a ti ese ministerio. Un seminario o un instituto, una academia, una escuela, no van a traer esa manifestación de ese don en tu vida. Eso es el resultado de con lo que tú naces. Por eso, en segundo lugar, la palabra profética, ¿qué va a hacer? Nos va a mostrar el futuro. La palabra profética lo que va a hacer, hermanos, es manifestar el futuro, y un futuro con bendiciones de Dios o con maldiciones de Dios en nuestra vida. Por eso es importante que nosotros entendamos que esta palabra va a manifestar el futuro. Generalmente está conectada a una palabra de ciencia y de conocimiento. Quiero que sepas que esta palabra puede anticiparte la bendición o la maldición. Ahora, yo quiero que tú sepas algo. Cuando yo he visto mucha gente que dice, ha sucedido, va a suceder, Dios nos muestra cosas equivocadas o cosas malas o maldiciones sobre una nación o sobre la tierra, y la gente dice, bueno, que se haga la voluntad de Dios. Y querido hermano, tengamos en cuenta que cuando nosotros tenemos esa actitud, es una actitud de incredulidad. Porque Dios va a Abraham y le dice a Abraham, voy a destruir Sodoma. Y la actitud que Dios espera de sus amigos, porque Abraham era amigo de Dios, es que Abraham intercediera para cambiar la circunstancia. Cuando usted recibe una palabra profética de juicio, de enfermedad, de accidente o de algo que va a venir, lo que espera Dios es que unamos nuestras voces en oración para cambiar esas circunstancias. Fíjate, el libro de Jonás dice que Jonás fue y Dios le dijo, anuncia a Nínive lo que va a venir. Pero ese anuncio tenía que llevar a las personas a un cambio de actitud, a una búsqueda de Dios. Pero cuando nosotros no entendemos eso, realmente dejamos hacer y nos cruzamos de manos y decimos, era la voluntad de Dios, ¿no? Y por eso permitimos que gobiernos, que circunstancias, que conductas, que formas de pensar, ideologías se metan en nuestra nación, ¿no? Entonces, tristemente, un sector de la iglesia del Señor, de la religión evangélica, dice, bueno, así que sea, Dios es la voluntad de Dios, y le han dado a la voluntad de Dios todo lo malo que hay, ¿no? Queremos que hemos reducido muchas veces, hermano, la responsabilidad que nosotros tenemos a decir es la voluntad de Dios. Dejamos de orar, dejamos de interceder para cambiar muchas veces eso, porque ciertamente sí tiene que ser la voluntad de Dios, pero tenemos que saber, estar claros y ciertos de que esa sería la voluntad de Dios. En tercer lugar, la palabra profética viene, hermano, para formar el carácter de los hombres y mujeres de Dios. La palabra profética viene para exhortarnos, ¿no?, para llamarnos la atención, para edificarnos y para consolarnos, para que podamos nosotros caminar y poder luchar la batalla de la fe. Es importante que entendamos esto. En cuarto lugar, el propósito de la palabra profética trae salvación, sanidad y liberación. Generalmente, hermano, la palabra profética es enviada para 3 cosas fundamentales también: salvación, sanidad y liberación. En quinto lugar, recuerda, la palabra profética trae restauración, trae restitución. O sea, cuando tú vas a ver que la palabra de Dios es soltado, es enviado a un hombre de Dios, es para restituir, es para que Dios haga justicia. Lo que Satanás nos ha robado, lo que el enemigo de las almas ha querido hacer con nosotros, cuando viene enviada una palabra de Dios, Dios trae restitución, como pasó con Lot.
con Job, perdón, ¿no? Job perdió todo, pero cuando vino esa palabra y Job dice, Señor, de oídas te había oído, pero ahora realmente te conozco. La palabra vino a su vida y le trajo restitución de todas las cosas que vino. Y por último, en sexto lugar, la palabra profética va a traer siempre multiplicación. Ustedes se van a dar cuenta cómo cuando soltaba una palabra, la palabra multiplicación no solamente tiene que ver con duplicar, cuadriplicar las cosas, sino esta palabra multiplicación habla de bendición. Esta palabra multiplicación habla de mejorar siempre las cosas, ¿no? Recuerda, no solamente es juicio lo que trae Dios, sino también siempre va a traer una palabra para bendecir a las personas, para traer prosperidad. Para la palabra proceso, fíjate, tiene que ver con la palabra, aprendíamos que es llevarte hacia adelante, es mejorarte en este camino. Y por último, Dios trae la palabra profética para restaurar o para resucitar lo que estaba muerto. Muchas de las cosas que tal vez se hayan muerto en nuestra vida, cuando una palabra de parte de Dios viene para resucitar visiones, sueños muertos, ministerios, cosas que hemos vivido y hemos pasado. Fíjate, acabamos de leer este pasaje que dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino riega la tierra y la hace producir y la hace germinar. La hace producir porque, hermano, ciertamente una semilla está muerta en sí misma. Pero cuando esta semilla recibe una palabra, esta semilla dice germina y la hace producir. Y dice, así es mi palabra que sale de mi boca, no volverá sin haber realizado aquello para lo que yo deseo, dice el Señor. Esa palabra que sale de la boca de Dios va a realizar lo que el corazón de Dios desea y el propósito y lograr el propósito para lo cual ha sido enviado. Y hoy estábamos leyendo un pasaje bien tremendo. Y quiero que vaya conmigo en esta mañana y volvamos a ese pasaje de la palabra de Dios. Mire, quiero que vaya conmigo al libro de Reyes. Vamos a leer este pasaje. Es un pasaje muy tremendo. Segunda de Reyes, capítulo 6. ¿Por qué la nación de Israel, hermano, llega a volverse caníbal? Fíjese qué duro. Cómo un pueblo siendo castigado llegan al punto de comerse a sus propios hijos. ¿Por qué una nación bendecida por Dios, separada para Dios, que conoce al Dios verdadero, llega a ese punto? No estoy hablando, hermano, de paganos, no estoy hablando de gente que no conoce a Dios. Mire lo que dice en el Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 24. Es fuerte esta palabra, por eso quiero compartirle, porque esta palabra ha sido enviada por el Señor. Dice capítulo 24 del libro segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículo 24. Segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículo 24. Dice, sin embargo, tiempo después, el rey de Aram, o el rey sirio, reunió a todo su ejército y puso sitio a Samaria. Y dice la palabra, como consecuencia hubo mucha hambre en la ciudad. Estuvo sitiada por tanto tiempo que la cabeza de un burro se vendía por casi 80 piezas de plata y 200 mililitros de estiércol de paloma se vendía por 5 piezas de plata. Dice 200 mililitros. Estamos hablando, hermano, algo parecido a esto. De aquí hay unas semillas. Dice que esto se vendía por 5 meses de trabajo. Cuando dice aquí se vendía por 5 piezas de plata, hoy vamos a explicar en lo que significaba esto. Dice, cierto día, mientras el rey caminaba por la muralla de la ciudad, una mujer lo llamó. Mi señor el rey, por favor ayúdeme, le dijo la mujer. Y el rey le respondió, si el Señor no te ayuda, ¿qué puedo hacer yo? No tengo comida en el granero, ni vino en la prensa para darte. Pero después el rey le preguntó, ¿qué te pasa? Ella le contestó, esta mujer me dijo, mira, comámonos tu hijo hoy y mañana nos comeremos al mío. Entonces cocinamos a mi hijo y lo comimos. Y al día siguiente yo le dije, mata a tu hijo para que nos lo comamos, pero ella lo escondió. Cuando el rey oyó esto, rasgó sus vestiduras en señal de desesperación
Y como seguía caminando por la muralla, la gente pudo ver que debajo del manto, debajo de la ropa que él tenía, tenía silicio, una ropa áspera puesta sobre su piel. Entonces el rey juró: que Dios me castigue y aún me mate si hoy mismo no separo la cabeza de Eliseo de sus hombros. Eliseo estaba sentado en su casa con los ancianos de Israel cuando el rey mandó un mensajero a llamarlo. Pero antes que llegara el mensajero, Eliseo dijo a los ancianos: un asesino ya mandó a un hombre a cortarme la cabeza. Cuando llegue, cierren la puerta y déjenlo afuera. Pronto oiremos los pasos de su amo detrás de él. Mientras Eliseo decía esto, el mensajero llegó y el rey dijo: todo este sufrimiento viene del Señor. ¿Por qué seguiré esperando al Señor? Mire, hermano, ¿cómo una nación llega al punto de comerse a sus hijos? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que llevó a Israel, hermano, a esta situación? ¿Qué es lo que pasó para que Israel llegara a este punto? Yo quiero que usted sepa una cosa. Mire, la palabra profética sencillamente es la manifestación de la relación de Dios con su pueblo, con sus hijos. Cuando hablamos de palabra profética, nosotros estamos hablando de que Dios, hermano, ha querido tener una relación con su pueblo. Y por esa situación, Dios hoy sigue hablando. Lamentablemente, como le decía hace un momento, la religión nos ha dicho, hermano, que podemos pedir, pero nunca podemos escuchar ni dar. Nos ha enseñado que podemos nosotros día a día o semana a semana o de mes a mes tener una hora de actividad religiosa o buscar a esa persona solo cuando necesitamos, ¿no? ¿Usted ha visto a alguien que busca, yo he visto las relaciones de amigos, de novios, que buscan a la persona solamente cuando necesitan? Y lamentablemente, hermano, hoy la religión ha enseñado eso a la iglesia. Yo le decía, les compartía a nuestros líderes la locura que mucha gente tiene. Yo le decía, mire, qué pena, ¿no? Y usted se imagina, porque la gente dice que tiene su religión, y nosotros siempre le hemos dicho que es necesario que usted tenga una relación con Dios. Porque una relación con Dios es de dos personas. Imagínense que yo llego aquí a mi casa, yo estoy casado, y el día domingo, como esta hora, solamente le hablo a mi esposa. Le digo: ay, qué lindo, cariño, mi amor. Le doy un beso. Pero el resto de la semana ni la miro. Me cocina, me sirve, nos vemos, pero ni le saludo, hermano. Ni le hablo, ni le miro. Y llega el domingo otra vez a las 8, 9, 10 de la mañana y le vuelvo a hablar. Y le digo: ay, mi amor, te he extrañado tanto. Yo le pregunto, ¿cómo reaccionaría esa persona? O si fuera viceversa. Esa persona diría: ¿qué le pasa a mi esposo, o a mi esposa, o a mi amigo, o a la persona con que tengo una relación? Está loco. Todos los días estoy en la casa y ni siquiera me mira, ni siquiera me habla. Y eso es lo que mucha gente hace, lamentablemente. Entonces, hermano, nosotros debemos entender que la religión nos enseñó que Dios puede hablar de manera específica y particular. Hermano, nosotros creemos que la Biblia no contiene toda la palabra de Dios. Tiene la palabra de Dios, pero no contiene toda la palabra de Dios. Juan capítulo 21, versículo 25 dice que si se hubiera escrito todo lo que hay en la Biblia o lo que hizo Jesús, no alcanzarían todos los libros. No pudieron haberse escrito, hermano, no se hubiera podido dejar grabado toda la información que Dios quería entregarnos. Entonces, cuando la gente dice que fuera de la Biblia Dios no habla, están bien equivocados, porque en nuestra relación con Dios, Dios nos va a hablar. Y recuerde, como le dije hace un momento, ¿no? La palabra profética viene para dirigirnos en cosas particulares. Usted no va a encontrar en la Biblia qué carrera vas a estudiar. Usted no va a encontrar en la Biblia con quién tú te vas a casar. Tú no vas a encontrar en la Biblia qué es el don que Dios quiere que tú desarrolles. Porque imagínense, hermano, que una persona quiera hacer, que Dios lo haya llamado para ser un empresario que sea dueño de una cadena de restaurantes. Usted no va a encontrar eso en la Biblia.
O sea, tú vas a encontrar palabra profética en la medida en que tú tengas una relación con Dios. ¿A dónde vamos a ir? ¿Dónde vamos a vivir? Son cosas particulares que van a venir de una palabra profética. Fíjate, Pedro fue a la casa de Cornelio bajo una dirección profética. Cosas tan específicas que usted no va a encontrar en la Biblia. Cómo resolver problemas. Hermano, la Biblia habla de que Eliseo, sacó un hacha de un río, que era un hacha que se habían prestado sus discípulos. Eso no lo encontró en la Torá. Fue una dirección específica del Espíritu Santo. La gente cree que Dios no está interesado en nuestra vida cotidiana, pero están bien equivocados. Por eso la palabra profética nos dará siempre una dirección específica y solo podrá hacerse realidad si dejamos que esa semilla germine en nuestro corazón. Esa semilla está esperando las condiciones necesarias, hermano, para que se manifieste. Y volvemos a aquello que estábamos compartiendo. La pregunta es, ¿por qué Israel llegó al canibalismo? ¿Por qué, hermano, estando un hombre tremendo de Dios, porque dice que Eliseo vivía en Samaria, y él estaba dentro de Samaria, y el rey de Asiria había venido y había rodeado la ciudad? Y le estaban diciendo que el excremento de paloma, más o menos este tipo de excremento, mi amado hermano, esta cantidad, unos 100 mililitros de esto, dice la palabra que valían el sueldo, hermano, de 4 años de salario. ¿Por qué? Porque un ciclo era el pago de un mes. El ciclo era el pago de un mes de trabajo. Y una moneda eran 10 ciclos. Y 5 monedas, porque acá dice que el excremento de paloma valían, hermanos, 5 ciclos de plata. ¿Sabe cuánto era realmente 5 ciclos de plata? Esta cantidad de supuestamente excremento de paloma dice, ¿no? Porque realmente cuando tú vas a la traducción, recuerda que los judíos no podían comer cosas que eran inmundas, y excremento de paloma no podían comer. Y cuando usted va a la traducción al hebreo correcto y usted ve la interpretación, eran semillas que no tenían valor, eran semillas pequeñas como esta, ¿no? Que no tenían valor, pero que eran alimento. Y esta cantidad, hermano, de semilla valía 5 monedas de plata. Y 5 monedas de plata eran 50 ciclos. ¿Y qué significaban 50 ciclos? O 5 monedas de plata. Era el sueldo de 4 años de trabajo. Imagínense, 4 años de trabajo. Vamos a ponerle, ¿no? En dólares vamos a hacer una cuenta. Si hablando en Perú, $300 es el sueldo de un mes. Estamos hablando de 3,000, vamos a ponerle $4,000 el sueldo de un año. Y 4 años, 4 por 4, 12. Estamos hablando de que este poco de semillas valían $12,000. $12,000, hermano. Y dice que la cabeza de un burro que estaba ya maloliente, pudriéndose, valía el sueldo de 40 años de salario. A ese punto había llegado la situación de Siria. Por eso, hermano, en segundo lugar, yo quiero que tú sepas que la palabra profética de Dios, hermano, puede ser usada para traer bendición o maldición a tu vida. Y acabamos de leer, y dice la palabra, que ellos estaban en una hambre tan terrible que llegaron al punto de comerse al hijo de una mujer. Yo te pregunto, ¿podrías llegar a comer a tu propio hijo? ¿O podrías llegar a comer carne humana? Mucha gente dirá, no, yo prefiero morirme, pero en medio de la desesperación, Israel llegó a eso. ¿Por qué Israel llega a ese punto? ¿Por qué, hermano, Israel se vuelve caníbal? ¿Cómo una nación que tenía a Dios se vuelve caníbal? ¿Saben quién era el rey que estaba en ese tiempo? Ciertamente este pasaje no lo dice, pero cuando tú estudias la Biblia, te vas a dar cuenta que el rey de ese tiempo era Joram. ¿Y quién era Joram? Joram, hermano, era hijo de Jezabel y Acab. Jezabel, una de las mujeres más hermano, malvadas, una mujer perversa que tuvo el pueblo de Israel como reina, y Acab era su padre, otro rey que, hermano, llevó al pueblo de Israel a perderse.
Se cree que ellos sacrificaban sus hijos a los demonios, ¿no? Llegaron al punto de hacer perversidad y media. Imagínense, hermano, dos padres pervertidos, dos padres perversos, dos padres corrompidos dieron a luz a Joram. Y este hombre, hermano, se apartó totalmente de Dios. Y fíjese, el profeta de Dios, un hombre con una unción poderosa. La Biblia dice que los huesos de Eliseo sanaban a los enfermos. Ese hombre vivía, hermano, en el tiempo de este rey. Y vivía en la misma ciudad, donde Asiria lo había sitiado. Entonces uno dice, pero Señor, wow, un tremendo hombre de Dios, un hombre con una unción hasta los huesos, viviendo en una ciudad pagana, perdida totalmente, donde la gente se comía a sus hijos. Y él estaba en medio de ese lugar, hermano. Lamentablemente, como decimos, ¿no? Muchas veces los hombres de Dios van a tener que sufrir las mismas consecuencias de las decisiones, hermano. Por eso es importante que usted tenga cuidado a quién elige, a quién respalda. Y esto tiene que ver mucho con la situación que estamos viviendo, no solamente en Perú, sino en los Estados Unidos. De que la gente quiere elegir gente corrompida, perversa, ¿no? Yo siempre me hago la pregunta y se lo voy a decir, aunque la gente se moleste, ¿cómo los supuestos cristianos o evangélicos o líderes con mega iglesias aquí en los Estados Unidos pueden apoyar, hermano, gente perversa? Gente que promueve la homosexualidad, gente que promueve el asesinato en los abortos, gente que promueve, hermano, las drogas. ¿Cómo tú vas a apoyar siendo un cristiano, supuestamente teniendo valores en tu corazón? Y lamentablemente, hermano, Eliseo estaba viviendo en una ciudad donde el rey era un pagano, un perverso. Y Dios había castigado esa ciudad. Hoy la gente que conoce a Dios, hermano, piensa, ¿no? ¿Cómo Dios va a castigar? Yo escucho gente que dice, ¿cómo Dios va a castigar si Dios es amor? ¿Cómo Dios va a maldecir si Dios es bueno? ¿Cómo Dios va a destruir si Dios es manso? Dice, ¿no? No, mi amado hermano, tú no puedes separar a Dios porque Dios es como una moneda. Y una moneda tiene una cara y tiene un sello y eso es indivisible. Tú no puedes separar el amor de Dios de la justicia de Dios. Por eso el Padre Eterno, porque nos ama, hermano, ha establecido principios, mandamientos, decretos para que vivamos en paz en la tierra. Y si el hombre, hermano, rompe esos mandamientos, nosotros lo que vamos a tener es destrucción en nuestra vida. Quiero que vayas conmigo al libro de Deuteronomio, al capítulo 28. Miren lo que dice la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 28. Vaya conmigo, por favor. Dice la escritura en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 28. La palabra de Dios dice en el versículo 1, algo que todos nosotros debemos recordar. Dice, y sucederá que si obedecieres diligentemente al Señor, cuidando de cumplir sus mandamientos que yo te mando hoy, el Señor tu Dios te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra. Y todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Dice, si obedecieres al Señor tu Dios, estas bendiciones vendrán y te alcanzarán. Estas bendiciones, hermano, no las vas a buscar, dice que ellas te van a alcanzar. Dice, si diligentemente obedeces, no dice si obedeces, dice obedeces diligentemente, cuidando de cumplir sus mandamientos. Y cuando tú ves de este capítulo, tú vas a ver lo que Dios tiene para nosotros, tantas bendiciones. Pero también dice, hermano, pero el versículo 15 dice, pero sucederá que si no obedeces al Señor y no guardas sus mandamientos y estatutos que te ordeno, vendrán estas maldiciones y te alcanzarán. Ahí habla acerca de lo que estaba pasando en Israel. Algo, hermano, tan duro. Esto es una advertencia. Ahora, no es que Dios te castiga, sino que al apartarte tú, hermano, los demonios salen en contra tuyo. Es como, miren, aquí tenemos una pequeña mesa. Cuando tú sales de esta mesa, de este ambiente, vamos a decir, si este vaso, ¿no? Yo lo saco fuera y lo suelto, esto se va a destruir. Y es así, cuando tú sales fuera del cuidado de Dios, fuera del lugar donde Dios quiere que tú estés. Y este lugar es un lugar donde Dios dice, si tú cumples estos mandamientos, estos decretos, estos estatutos, te irá bien.
Pero cuando tú sales de esto, no es que Dios te va a castigar, es tú tomas la decisión de buscar tu propia maldición. Por eso dice, escoge tú. Yo pongo hoy la vida y la muerte delante de ti. Tú escoge, tú decide. ¿Cómo una nación, hermano, llegó a comerse, llegaron a ser caníbales? ¿Cómo una nación que conocía a Dios llegó a comerse a sus propios hijos? Como yo llegó a comer, dice, estiércol de paloma, ¿no? Algunos dicen que realmente era estiércol de paloma, que se podía comer eso. Excremento. O la cabeza de un burro podrido. A comerse la carne humana. ¿Por qué una nación que tiene a Dios, que tiene dentro de su ciudad un hombre de Dios? Podríamos decirle que no, culpable es Eliseo porque no les enseñó. ¿En serio? ¿Usted cree, hermano, que Eliseo no les había hablado? Porque muchas veces los hombres de Dios tenemos que dejar que la gente, hermano, termine mal en sus propios caminos. Porque tú le das el consejo una y otra vez, pero ellos deciden ir por sus propias sendas. Y dice, miren lo que dice el mismo capítulo 28. Vaya al capítulo 28 de Deuteronomio, al versículo 49. Algo terrible, hermano, que dice la palabra, que sucedió con el pueblo de Israel. ¿Y por qué pasó? La Biblia dice, capítulo 28, versículo 49 de Deuteronomio 28, 49. Capítulo 28, versículo 49 dice, el Señor levantará contra ti una nación de lejos, desde el extremo de la tierra, que descenderá rauda como águila, una nación cuya lengua no entenderás. Una nación de rostro fiero, que no tendrá respeto del anciano ni tendrá compasión del niño. Se comerá la cría de tu ganado, el fruto de tu suelo, hasta que seas destruido. Tampoco te dejará grano, ni mosto, ni aceite, ni el aumento de tu ganado, ni las crías de tu rebaño, hasta que te haya hecho perecer. Miren lo que dice el versículo 52. Y esa nación te pondrá sitio en todas las ciudades hasta que tus muros altos y fortificados, en los cuales confiabas, caigan de la tierra, y te sitiará por todas las ciudades, por toda la tierra que el Señor te ha dado. Dice el versículo 53, y esto es lo que estaba pasando con Israel. Dios se lo advirtió, hermano, y dice el versículo 53 del capítulo 28. Entonces comerás el fruto de tu vientre, te comerás a tus hijos, la carne de tus hijos, de tus hijas, que el Señor tu Dios te ha dado, a causa del asedio y la angustia en que tu enemigo te oprimirá. El hombre que es tierno y muy delicado en medio de ti será hostil hacia su hermano, hacia la mujer que ama, hacia el resto de sus hijos que le queden. No dará a ninguno de ellos, dice, hermano, nada de la carne que se esté comiendo de sus otros hijos, ya que no le quedará nada en el asedio o en la angustia con que su enemigo le oprime en las ciudades. Imagínate. Dios lo profetizó. Cuando te apartes de mí, dice, el diablo se levantará contra ti, te llevará a tal punto que tú hermano, puedas perder cualquier principio que tengas, para que tú llegues a comerte a tus hijos. Tú realmente deberías haber estado, el pueblo de Israel estaba en una situación tan difícil y crítica. Y entonces nosotros nos preguntamos, ¿por qué se llega a ese punto? Dice la palabra, hermanos, esta hambruna fue tan terrible que nadie tenía para comer. Los habían asediado, y al asediarlos, hermanos, no entraba comida. Al asediarlos no entraba alimentos. ¿Qué pasa en Israel? Se construían ciudades y la gente salía a los campos a cosechar y traían su cosecha y metían en la ciudad. Y hoy, hermanos, Satanás ha buscado eso contra el mundo. ¿Sabe que nos han puesto asedio? Han cerrado las ciudades, han cerrado las naciones. Y muchas veces, hermano, mucha gente ha quedado sin comer. Y sabe, esto estaba pasando en Israel. Pero la palabra profética vino, hermano, para cumplimiento de lo que había sucedido. Esa palabra, fíjese, en Deuteronomio 28, Dios dice, esto va a pasar, fíjese. Y cuando estamos hablando de Deuteronomio, ¿cuántos años pasaron hasta que Jorán sea rey? Porque Jorán viene, hermano, de varias generaciones. ¿Quién da esta palabra profética en Deuteronomio 28 es Moisés? Y dice, esto pasará si tú te apartas del Señor. Imagínense, en Deuteronomio 28, Moisés está hablando esa palabra. Vienen 1, 2, 3, 4, 5, 10 generaciones, 20 generaciones. Y esa palabra, hermano, estaba en la eternidad.
Y esta palabra que está escrita en la palabra de Dios está, hermano, en la eternidad. Y cuando nosotros hacemos que esa palabra o preparamos la atmósfera, el ambiente, esa palabra en la eternidad va a venir. Va a venir a ser de bendición o va a ser de maldición. Porque dice, fíjate, nosotros leímos hace un momento, si obedecieres diligentemente estos mandamientos, estas bendiciones vendrán sobre ti. Entonces, esa palabra que lo dijo Moisés, hermano, en el monte, se vino a cumplir 20 generaciones más adelante, donde la gente se estaba comiendo a sus hijos. Ahora yo le pregunto, esa palabra que dijo Moisés, ¿estará en el ambiente hoy en medio de nosotros? Esa palabra estará, hermano, esa semilla estará en el ambiente eterno, esperando, hermano, la atmósfera para que esa palabra se haga de bendición. Gente que me dice, pastor, yo vengo a la iglesia y Dios no me bendice. Dios... Mentira. Porque ¿sabes qué cosa? Tú no me puedes decir que Dios no te bendice cuando tú realmente no tienes un corazón para Dios. Porque la palabra no puede mentir, porque Dios no puede mentir. Dice su palabra que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Así que si algo está sucediendo en nuestras vidas es a causa, hermano, de lo que nosotros del ambiente que le hemos dado a esa palabra, a esa semilla en nuestras vidas. En tercer lugar, yo quiero que tú sepas que la palabra profética te puede ocasionar persecución. A los hombres y mujeres de Dios, la palabra profética puede ocasionarnos persecución o muchas veces también bendición. Dice la palabra, quiero que vaya conmigo otra vez al capítulo 6 de Reyes, que estábamos hace un momento. Segundo libro de Reyes, capítulo 6, dice, hermano, en el versículo 29, 30, cuando ya las mujeres le habían dicho, tengo este problema, nos hemos comido mi hijo, pero ella no quiere darnos su hijo para cocinar. Y el rey, hermano, al escuchar eso, el capítulo 6, Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 30 dice, cuando el rey oyó esto, rasgó sus vestiduras en señal de desesperación, como seguía caminando por la muralla, la gente pudo ver que debajo de su manto real tenía, hermano, ropas de silicio. Entonces el rey juró y dijo, que Dios me castigue si no mato hoy mismo a Eliseo. Imagínense, hermano, ellos sabían que había un hombre de Dios en Israel. Ellos sabían que en Israel había un hombre de Dios, y un hombre no cualquier hombre, era un hombre, hermano, que tenía la doble porción de la unción de Dios. Y como un hombre con la doble porción, hermano, que tenía Elías, estaba dejando que eso pasara en la ciudad. Vamos a echarle la culpa, no, vamos a buscar un culpable. No, él no dijo, yo y mi pueblo, yo he adorado dioses falsos, yo he adorado demonios, yo he quemado a mis hijos a Baal, por eso nos ha venido esto. No dijeron eso, dijeron, vamos a matar a Eliseo, porque él debería cambiar estas cosas. ¿A quién estás buscando como culpable de la situación que estás viviendo? ¿A quién estás buscando como culpable? ¿A quién quieres culpar? Muchas veces, hermano, nosotros hemos tomado decisiones equivocadas en nuestra vida y vamos a tener que vivir con las consecuencias de eso. Recuerda que los profetas son canales, hermano, para traer una bendición o una maldición. Muchas veces van a ser perseguidos por las mismas personas a quienes le hicieron bien. Si tú lees el mismo capítulo, tú te vas a dar cuenta que Eliseo le decía a Joram, por aquí van a venir los asirios y escóndete por acá, salgan por allá. Y tú vas a leer el capítulo 6 en versículos anteriores y vas a ver, hermano, cómo le estaba haciendo bien. Elías era un hombre que vivía lejos, hermano, de la ciudad. Elías era un hombre que vivía en las montañas, pero Eliseo era alguien, hermano, era un empresario. Y Eliseo vivía, hermano, siendo el asesor presidencial. Y él estaba en una casa. Y no se dice la Biblia cómo estaba, porque yo quiero que tú sepas, los hombres y mujeres de Dios nunca les hará falta ningún bien. Porque mientras tú sirvas a Dios, aunque tu ciudad esté asediada, a ti no te pasará. Yo he visto, hermano, la mano de Dios poderosa. Yo he visto que cuando la gente no podía viajar, yo he viajado. Cuando la gente no podía salir del país, yo he salido. Que cuando la gente no podía hacer muchas cosas, Dios me permitió hacer a mí. ¿Sabe por qué? Porque los hombres y mujeres de Dios
aunque ellos estén viviendo en un lugar, en una situación diferente, Dios los va a bendecir, Dios los va a guardar, Dios los va a proteger. ¿Por qué? Porque en medio de esa oscuridad sigue estando Dios. Así que yo te pregunto, ¿a quién estás culpando en esta mañana de la situación que estás viviendo? El rey, hermano, viendo que se estaban comiendo a sus hijos, él dijo, voy a matar a Eliseo. Y eso es lo que hace la gente. Hermano, los profetas no se reciben ni se gradúan en una escuela. Solamente pueden usar, Dios usa esos lugares para entrenar y capacitarlos para saber administrar el don que Dios les entregó. Hermano, él dijo, no voy a esperar más, voy a ejecutar a Eliseo. ¿Por qué dijo eso, hermano, Joram, el rey de Israel? ¿Qué culpa tenía Eliseo de aquella hambruna? Eliseo estaba esperando la palabra de Dios. ¿Sabe? Si usted leyó conmigo esta palabra, se va a dar cuenta que algo estaba haciendo Joram. Dios va a usar siempre, hermano, lo que Satanás ha planificado para destruirnos como una herramienta para hacernos bien. Cuando nosotros nos apartamos de Dios, el diablo va a venir con todo a nuestras vidas, a destruirnos, a enfermarnos, a matarnos, a quitarnos la paz. Pero en su misericordia, Dios va a usar eso para que Él, hermano, pueda tratar con nuestro corazón. ¿Por qué, hermano, Eliseo le sale al camino? Vaya conmigo al capítulo 7 del versículo 1 al siguiente capítulo. Segunda de Reyes, capítulo 7. Miren lo que dice. Miren lo que pasa. Segunda de Reyes, capítulo 7, versículo 1. Miren lo que pasa. Dice que Eliseo, cuando el rey viene con su asistente, con su príncipe, y a amenazarlo de muerte y a matarlo, Eliseo le contesta. Eliseo le responde, dice, escucha el mensaje del Señor. Le dice, Eliseo sale y le dice, escucha el mensaje del Señor. Esto dice el Señor, mañana a esta hora, en los mercados de Samaria, 3 kilos de harina selecta costarán apenas una pieza de plata. Y 6 kilos de grano de cebada costarán apenas una pieza de plata. Fíjese, hermano, estaba diciendo, mañana la harina y la cebada van a estar tan baratos que toda la gente va a comer. Y yo me pregunto, ¿por qué, hermano, Eliseo esperó una amenaza de muerte? ¿Y por qué Dios le da una palabra a alguien, hermano, tan pagano, a alguien, hermano, perverso como Joram? Y yo me pregunté, Señor, le digo, ¿y por qué le das una palabra? ¿Qué cosa hizo ese hombre? Y el Señor me dijo, lee la palabra bien. Vaya conmigo, retroceda un poquito al capítulo 6, versículo 30. Miren lo que dice. Capítulo 6, versículo 30 dice, cuando el rey oyó que las mujeres estaban hablando de que se habían comido a uno de los muchachos, dice, el rey oyó, rasgó sus vestiduras en señal de desesperación, y como seguía caminando por la muralla, la gente pudo ver que debajo del manto real tenía tela áspera, tenía silicio. ¿Qué había pasado, hermano? Y eso me da a entender que una persona se ponía silicio en Israel. Dice, cuando ayunaban en silicio y en ceniza. ¿Qué había pasado con Joram? Joram, hermano, no quería decirle a la gente, pero en privado, ese hombre, a causa de su orgullo, se había puesto a ayunar, se había puesto a buscar el rostro de Dios. Y dice, hermano, debajo de su ropa tenía silicio, dice, tenía ropas ásperas que hablan. ¿Qué cosa era el silicio? Cuando los judíos, hermanos, se arrepienten, buscan a Dios, ellos ayunan en silicio y en ceniza. Se echan tierra a la cabeza, ceniza, y se ponen dentro de su ropa, o se visten con ropa de costalillo, ¿no? Áspera, ¿no? Esa es una señal de arrepentimiento. Entonces, ¿qué había pasado? Joram, a causa de ver la muerte, la destrucción en su pueblo, hermano, ese hombre también estaba pensando en su propia vida. Y esa aflicción lo llevó a ayunar y a buscar el rostro de Dios. Y cuando estaba ayunando y buscar el rostro de Dios, hermano, se cansó porque no vio respuesta de Dios. Al no ver respuesta de Dios, dijo, ok, no hay respuesta de Dios, voy a ir donde Eliseo y le voy a cortar la cabeza. Porque a alguien tiene que pagar platos rotos por esta situación. Porque ya me he arrepentido, ya me he humillado y no hay respuesta de Dios. Entonces él, hermano, estaba creyendo que Dios le iba a contestar, pero había una palabra de Dios de camino. ¿Sabes qué dice la palabra? Que él fue y fue a matar a Eliseo, ¿no?
Y entonces Eliseo le sale al encuentro. Hermano, yo quiero decirte una cosa. Yo quiero dar una advertencia a los hombres de Dios. No sé si los que me están viendo, si tú eres un hombre de Dios, una mujer de Dios. Yo te voy a decir una cosa. Yo te voy a dar una advertencia. El Señor me dijo, para todos aquellos que dicen conocer a Dios, la gente te pedirá que puedas manifestar el poder de Dios. A la gente le importa muy poco, hermano, tu teología. Cuando vengan los momentos, porque, hermano, hemos entrado en una etapa donde las cosas ciertamente se van a mejorar. Yo tengo una palabra de Dios para ti este día. Pero ¿sabe qué cosa? Va a escalar la situación del mal en el mundo entero. Y la gente te va a pedir a ti. Tú eres un hombre de Dios, te van a pedir realmente que manifiestes a Dios si tienes a Dios. Porque, hermano, esta gente te pedirá que puedas manifestar el poder de Dios o va a terminar contigo. Ellos fueron a Eliseo a decir, mira, hemos ayunado, nos hemos arrepentido y nada pasa y la gente se está comiendo a sus hijos. Te vamos a cortar la cabeza. Porque se supone que tú eres un hombre, una mujer de Dios. Pero Eliseo tenía una palabra de parte de Dios. Porque, hermano, esta situación de crisis, de hambre habían llevado al rey a ayunar. Y dice que la gente había visto, hermano, su ropa de silicio dentro de su ropa real. Pero él, como era tan orgulloso y soberbio, no lo quiso hacer públicamente. Pero dice la palabra que la gente vio que, hermano, había un manto, debajo del manto real pudo ver la tela de silicio que estaba puesto por dentro el rey. A las personas en su necesidad no le interesa los títulos que tengas, mi amado. Ellos quieren ver que realmente tienes al Señor dentro de ti. Así que yo te hago una pregunta. Cuando la situación se ponga crítica, la gente vendrá a buscarte. Y si no encuentran de Dios en ti, van a cortarte la cabeza. Van a cortarte de raíz. Esa fue la palabra que Dios me dijo. El número 4, quiero que sepas que la palabra profética siempre traerá salvación y liberación. En el capítulo 7, vaya conmigo al capítulo 7 del libro de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 7, dice, Eliseo le respondió, escucha el mensaje del Señor. Esto dice el Señor, mañana a esta hora, en los mercados de Samaria, 3 kilos de harina selecta, harina selecta, costarán apenas una pieza de plata. Y 6 kilos de grano de cebada costarán una pieza de plata. Le estaba diciendo, hermano, que iba a bajar los precios terriblemente. Imagínate que el excremento de paloma valía 4 años, el sueldo de 4 años. Ahora le hice 1 kilo de harina selecta, va a valer el precio de un mes de trabajo. Ya no de 4 años, sino iba a bajar tan violentamente los precios. Iba a haber abundancia, que iba a haber un milagro. Y hermano, el funcionario, el príncipe, dice que atendía al rey, le dijo al hombre de Dios, eso sería imposible, aunque el Señor abriera las ventanas del cielo. Pero Eliseo le contestó, lo verás con tus propios ojos, pero tú no podrás comer nada de eso. Hermano, la respuesta al hombre siempre será como consecuencia de su arrepentimiento. ¿Por qué le dio esta palabra Eliseo? Porque el rey se había humillado. Hermano, en secreto. Él sabía que después de todo lo que había hecho, no quería, hermano, después de todo lo que había hecho este hombre, él estaba en ayuno, él no quería que la gente viera que se habían arrepentido. El rey era tan soberbio que tenía la ropa de silicio debajo de su traje real y no quería que nadie lo supiera. La respuesta de Dios era tan violenta, tan inusual, tan fuera de razón, que mucha gente no podrá creerlo. Y yo vengo, hermano, esta mañana a decirte, Eliseo le dijo, en 24 horas verás cambiar las cosas de manera sobrenatural. Yo vengo a decirte de parte de Dios que 24 horas significa un ciclo. Puede que sea, hermano, puede para ti, no sé qué tú estás buscando de parte de Dios, pero déjame decirte esta mañana, no sé qué cosa estés pidiendo al Señor. Puede que este ciclo sea de un día de 24 horas. Puede que este ciclo dure, hermano, una semana para ti. Puede que este ciclo dure un mes para ti. Puede que este ciclo dure un año para ti. Yo no sé, pero dice mañana a estas mismas horas. Y yo tengo, hermano, una petición de parte de Dios.
Y yo quiero decirte una cosa, mañana a estas mismas horas tú verás a Dios obrando un milagro sobrenatural en tu vida. Yo no sé qué tú vas a hacer, yo no sé qué tú tienes, pero esta palabra es para gente que pueda creer, porque el Señor vino a mí, ha estado dando vuelta esta palabra en mi corazón. Y yo quiero decirte esto esta mañana. Hermano, y Israel, Dios tiene que estar seguro que tú no tengas la posibilidad de creer que lo que va a venir a tu vida sea una casualidad. Dios quiere estar seguro que la gente no diga, hermano, que esto fue, que fue realmente porque alguien te ayudó. Mire, cuando el pueblo de Israel cruza el Mar Rojo, mucha gente sacó muchas teorías para decir que Israel no cruzó por un mar profundo, ¿no? Que ellos, hay una teoría que dicen que Israel pasó por una zona donde el mar baja su caudal y generalmente llega hasta a veces la mitad de la pierna, hasta la rodilla, y por eso pudieron cruzar. Pero ¿saben qué cosa? Es más, y si fuera así, yo le voy a decir algo, eso es más poderoso es que ellos hayan pasado ahí. ¿Por qué? Porque, hermano, ¿cómo Dios puede ahogar un ejército con carros y con caballos en aguas, hermano, que nos lleguen hasta la rodilla? Debe ser más milagroso el Dios que yo tengo, que ahoga a un rey, a un ejército con carros y caballos, hermano, en aguas que me llegan hasta la rodilla. Entonces, hermano, la gente incrédula va a buscar una razón para decirte que lo que va a pasar no es de Dios. Pero yo quiero decirte esta mañana, como un hombre de Dios, como un profeta de Dios, que lo que va a hacer Dios va a ser tan inusual, va a ser tan poderoso, hermano. Lo que va a hacer Dios va a ser, hermano, fuera de razón, de manera violenta, que Dios hará su obra y Dios hará un milagro sobrenatural mañana a estas mismas horas. Mañana a estas mismas horas. Mañana, hermano, a estas mismas horas tú vas a ver lo que tú estás esperando. La próxima semana, a estas mismas horas, en ese ciclo que tú estás necesitando. Puede que sea en un mes, a estas mismas horas, Dios hará aquello que tú estás buscando. El próximo año, a estas mismas horas, Dios hará aquello que tú estás buscando. Yo no sé, pero yo necesito 24 horas. Yo no necesito una semana. Yo no necesito un mes. Yo no necesito un año. Yo necesito 24 horas. Y esa palabra también fue para mí. Hermano, el problema es, ¿saben por qué estaba sufriendo también Israel? ¿Por qué no vino la palabra de Eliseo al rey Joram cuando él estaba ayunando? Porque estaba rodeado de gente incrédula. El problema que muchas veces nosotros tenemos, ¿por qué no recibimos de parte de Dios las cosas que Dios tiene para nosotros? La Biblia dice en el versículo 2, el funcionario que atendía al rey le dijo al hombre de Dios, eso sería imposible aunque el Señor abriera las ventanas de los cielos. Pero Eliseo le respondió, lo verás con tus propios ojos, pero tú no podrás comer de ello. Yo te pregunto, ¿sabes que Mateo capítulo 17, versículo 17, Jesús le dice a sus discípulos, gente incrédula y perversa? ¿Sabe qué significa incrédula, infiel y torcida? Hermano, cuando tú estás con gente infiel y torcida, incrédula y perversa, llamándose evangélicos, lo que tú vas a hacer es vas a traer sufrimiento al pueblo, a tu familia. Porque hermano, la palabra de Dios no vino a la vida de Joram, no vino a la vida del rey, porque estaba rodeado de gente incrédula, gente perversa, gente infiel. No creo que Dios lo haga. No, mentira. Yo no creo. Estás creyendo tonterías. La gente te va a decir eso. El problema, hermano, que con esa gente incrédula es que para que se cumpla esta palabra profeta, Dios la tiene que sacar de tu camino. En quinto lugar, la bendición de la palabra profética no es solamente para ti. Mire lo que dice los versículos subsiguientes. Dice, sucedió que había 4 hombres con lepra. Versículo 3, capítulo 7, segunda de Reyes, capítulo 7, versículo 3. Sucedió que había 4 hombres con lepra sentados a la entrada de las puertas de la ciudad. ¿De qué nos sirve, dice, estar sentados aquí y esperar la muerte? Si nos quedamos aquí moriremos de hambre, ¿no? Porque del hambre que hay en esta ciudad. Así que mejor sería ir y entregarnos al ejército asirio. Si ellos nos perdonan la vida, mucho mejor, pero si no nos matan, igual moriremos. Así que al ponerse el sol salieron hacia el campamento de los sirios, pero cuando se aproximaban, dice, al límite del campamento no había nadie.
Pues el Señor había hecho que el ejército arameo, el ejército sirio, escuchara un traqueteo de carros de guerra a toda velocidad, galope de caballos y los sonidos de un gran ejército que se acercaba. Por eso se gritaban unos a otros: el rey de Israel ha contratado a los egipcios y a los hititas para que nos ataquen. Así que se llenaron de miedo y huyeron en la oscuridad de la noche. Abandonaron sus carpas, sus caballos, sus burros y todo lo demás y corrieron para salvar la vida. Cuando los leprosos llegaron al límite del campamento, fueron de carpa en carpa, comieron y bebieron vino, sacaron plata, oro, ropa y escondieron todo. Finalmente se dijeron entre ellos: esto no está bien. Hoy es el día de buenas noticias y nosotros no le hemos dicho a nadie. Si esperamos hasta la mañana, seguro que nos ocurre alguna calamidad. Vamos, regresemos al palacio y contémosle a la gente. Así que regresaron a la ciudad e informaron a los porteros lo que había sucedido. Salimos al campamento de los sirios, dijeron, y allí no había nadie. Los caballos, los burros estaban atados y todas las carpas estaban en orden, pero ahí no había una sola persona. Hermano, dice que había 4 leprosos a la entrada de la ciudad. Sabe que la tradición judía dice que este leproso era Gesi, que había cogido la lepra de Naamán y sus 3 hijos. ¿Y saben por qué estaban fuera de la ciudad? Porque estaban a la entrada de la ciudad. Porque esta gente ya la daban por muerto. Estos hombres, hermano, dijeron, mira, igual nos vamos a morir, así que vayámonos. Sea que nos maten o no, tienes que moverte. Mi amado, no esperes morir. Tu actitud de fe bendecirá a los que están contigo. La palabra profética hizo que Dios llenara de miedo el corazón de los sirios. Hermano, esa palabra fue y dice, esto va a pasar y algo va a suceder. Tal vez no como tú piensas, porque la gente que estaba dentro de Israel no sabía cómo Dios iba a obrar, mi amado hermano. Por eso es importante esta mañana que tú entiendas esto. Porque no, aunque tú no sepas cómo Dios lo va a hacer, Dios lo va a hacer. Y dice la palabra, llenó su corazón de miedo. Y tuvieron miedo, hermano, los sirios. ¿Sabes qué cosa? El miedo te va a hacer huir. El miedo te va a hacer perder tus batallas. El miedo te va a hacer abandonar tus bendiciones. Por eso la gente que tiene miedo, le tienen miedo a un virus, le tienen miedo a la muerte, le tienen miedo a lo que el gobierno diga. Si vives bajo miedo, vas a terminar, hermano, perdiéndolo todo. Cuando la palabra profética te alcance, toma para ti. Dice la Biblia, hermano, que esa palabra, fíjate, Gesi y sus hijos eran 4 leprosos que estaban fuera de la ciudad. Yo me imagino que ellos no habían recibido esa palabra. Ellos no sabían cuál era la palabra. Hermano, la palabra los alcanzó. Algo había pasado en Gesi también. Dice, la palabra lo alcanzó a él y se dieron cuenta que había comida, oro, plata. Ellos no habían escuchado la palabra, pero hermano, la palabra alcanzó a las personas. Y dice, recuerda, hermano, cuando la palabra profética te alcance, toma para ti, pero recuerda que tu casa, tu familia, tu ciudad, tu nación están sufriendo y necesitan las buenas noticias. Yo he venido de parte de Dios para decirte, ya terminó el asedio del enemigo. Ya se acabó el tiempo del encierro. Las bendiciones del cielo, hermano, van a venir para que nosotros las recojamos. Ellos dijeron, no está bien lo que estamos haciendo, no sea que el Dios nos castigue, vamos a darle las buenas nuevas. No está bien, mi amado hermano, que tú te quedes con la palabra de Dios, con la salvación, con la misericordia, con la gracia que Dios te ha dado. Es tiempo que le compartas a otras personas. ¿Has hecho eso en este tiempo de pandemia? No está bien, dice, no sea que Dios nos castigue. Los leprosos no recibieron, hermano, la palabra profética. Ellos no escucharon, tal vez, hermano, a Eliseo. Pero la palabra los alcanzó. Los leprosos estaban fuera de la ciudad porque los habían dado por muertos. Los que, hermano, Dios va a tener que usar a lo que la gente llama muertos o la gente llama piedras. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que hasta el día de hoy escucharon esa palabra. Fíjese, hermano, el príncipe que acompañaba al rey escuchó esta palabra y no hizo nada. Y lo que dijo fue, eso no va a pasar. ¿Y cuántos líderes y cuántos príncipes, hermano, han recibido una palabra y se han quedado en su casa y no han hecho absolutamente nada con la palabra que Dios les dio? Por eso Dios va a levantar gente hermano, gente que pensaron que estaban muertos, gente que no tenía nada que perder, para que esa palabra les alcance. Y déjame decirte, y con esto quiero terminar en esta mañana. Todo aquel que, hermano, se le ha dado una palabra de Dios,
Si tú realmente has creído eso, si realmente tú has creído esa palabra, Dios va a hacer que, hermano, Dios va a sacar de tu camino a la gente incrédula. La va a quitar para siempre. Dios removerá gente incrédula que te llevó a sufrir y a padecer por no creer a Dios. Gente que te dijo, no, es mentira, no creo que pase. Fíjate, los amigos o la gente que lo asistía al rey le decía, eso no va a ser posible. Y mire lo que pasa. La Biblia dice en el versículo 17, el rey asignó a ese funcionario que lo atendía, a ese príncipe que estaba con él, le asignó, hermano, que controlara las multitudes en la puerta. Pero cuando salieron, corrieron, lo atropellaron y lo pisotearon, y así el hombre murió. Así que todo sucedió exactamente como el hombre de Dios le había dicho cuando el rey fuera a verlo a su casa. El hombre de Dios le había dicho al rey, mañana a esta hora en los mercados de Samaria 3 kilos de harina selecta costarán una pieza de plata y 6 kilos de grano de cebada costarán una pieza de plata. El funcionario del rey había respondido, eso sería imposible aunque el Señor abriera las ventanas de los cielos. Y el hombre de Dios había dicho, lo verás con tus propios ojos, pero no podrás comer nada de eso. Las multitudes, hermanos, lo aplastaron y murió a la entrada de la ciudad. La gente incrédula muere así. Hay una palabra de Dios para nosotros. Se acabó el asedio. Escúchame lo que le voy a decir. Se acabó el asedio, se acabó el encierro. Dios comenzará a partir de mañana, a esta misma hora, usted va a ver noticias, usted va a escuchar. Van a suceder cosas tan violentas, de tanta bendición para nosotros, que, hermano, nosotros nos daremos cuenta que fue Dios el que hizo la obra. Así que yo quiero terminar en esta hora. Quiero bendecirte. Y quiero orar por ti. Yo no sé quién tú seas, pero yo tengo una palabra profética de Dios. Mañana a esta misma hora, Dios hará aquello que termine tu asedio, que termine la enfermedad, que se acabe esa situación que estás viviendo. No sé si para ti un ciclo dure 24 horas, decía. Un ciclo puede durar una semana también para ti. Un ciclo puede durar un mes, un ciclo puede durar un año. No, yo quiero que mi ciclo dure 24 horas. Y esta palabra es para ti. Quiero orar. No sé si estás necesitando trabajo, economía en tu vida personal. Estás necesitando salud. Estás necesitando, hermano, que Dios haga un milagro en tu vida. Y yo quiero orar por ti en esta mañana. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, envío esta palabra, una palabra de fe, una palabra poderosa, Señor, a causa del arrepentimiento. Recuerda, para que haya esa palabra, dice que Joram estaba vestido de cilicio, había arrepentimiento. No, las cosas no van a suceder porque tú eres bonito, hermano, porque tú eres evangélico o porque tú eres cristiano. Las cosas van a suceder porque te arrepentiste, porque te volviste a Dios de corazón. Entonces Dios, hermano, en 24 horas, dice, hará la obra que tú estás esperando. Y yo declaro que esa palabra viene a ti a cumplimiento en un ciclo que tú estás necesitando, en el nombre poderoso de Jesús. Y yo quiero bendecir a las personas, hombres y mujeres de nuestra iglesia, que siempre, hermano, tienen cuidado de la casa de Dios y de los hombres y mujeres de Dios. Y quiero declararte que mañana a esta misma hora, aquella necesidad, el milagro, aquello que tú estabas pidiendo de parte de Dios vendrá a tu vida. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, envío una palabra en medio de las ondas, Señor. Esta señal, Señor, para que se cumpla esta palabra. Recuerda, la palabra profética vendrá después de que te hayas vestido de cilicio y ceniza, después de que te hayas arrepentido realmente de corazón. Si esto has hecho, dice el Señor, y arrepentimiento, amado, tiene que ver con cambio de actitud. No pretendas que Dios pueda hacer un milagro si tú le estás robando a Dios, si tú no estás arrepentido, si tú no estás volviéndote a Dios de todo corazón. Yo te bendigo ahora, declaro provisión de Dios, declaro el amanecer de Dios, declaro la bendición de Dios, declaro el encuentro de Dios contigo en 24 horas. Cosas sobrenaturales en tu vida van a pasar. Y Padre, enviamos esta palabra, que el encierro se terminó, que el asedio se acabó, que vienen bendiciones cual jamás tú hayas visto, en el nombre poderoso de Jesús. Que el Señor Jehová tu Dios te bendiga. Que el Señor Jehová tu Dios haga resplandecer su rostro sobre ti. Que nuestro Dios incline su oído a escucharte. Te bendigo y corto toda maldición sobre tu vida. Y que la gracia de Dios te acompañe. En el nombre poderoso de Jesús.